Vamos a hablaros un poco de Yemen y su historia. Lo primero sería localizar dónde está Yemen en nuestro planeta. Está ubicado al suroeste de la península arábiga. Su extensión es de unos 528.000 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, sería como Francia. Sus dos ciudades más importantes son Saná, la capital, y Adén, con su esplendorosa actividad comercial, pero también es uno de los países más pobres. Su índice de desarrollo humano está entre los más bajos del mundo, situándolo en el puesto 160. Y es que la mayoría de su economía se basa en el sector servicio, que supone el 61% de su PIB. Le sigue el sector industrial con un 31% de la producción del petróleo y el gas natural. Por último, al sector de la agricultura le corresponde un 8% del total. En este sector es en el que trabajan la mayoría de los yemeníes. La historia de Yemen se remonta a tiempos muy antiguos, y es que estas tierras fueron de las más fértiles de la zona, y junto a las rutas comerciales se desarrolló el próspero reino de Saba con su famosa reina. Con el tiempo se descubrieron nuevas rutas comerciales que trajeron el declive del reino, y otras dinastías llegaron a estos territorios, trayendo con ella el judaísmo y el cristianismo. Pero en el año 630 después de Cristo aparecería el Islam, que se quedaría para siempre como religión en Yemen. Durante toda la Edad Media, Yemen fue una tierra de constantes invasiones y cambios de dinastías. La zona fue regida durante años por persas, egipcios, turcos, diferentes pueblos que fueron conquistándola. Pero una de ellas destacaría en el siglo VII y sería parte importante de la historia de Yemen, y es en torno al jeque Zaid Ben Ali al-Hussein cuando aparece como confesión religiosa el zaidismo, una rama del chiismo y que hoy en día supone más de un tercio de la religión de los yemeníes. A partir del siglo XVI, Yemen va a estar controlado en su totalidad por el Gran Imperio Otomano, que tuvo que luchar por mantener y recuperar las atractivas zonas estratégicas para el comercio, aunque más adelante en el siglo XIX les fueron arrebatadas por el Imperio Británico. Ya en el siglo XX va a haber una separación clara con la firma en 1914 de la línea violeta entre las dos zonas de Yemen debido a las disputas fronterizas. Por un lado, el norte, que seguía siendo parte del Imperio Otomano, era supervisado por ellos pero regido y controlado por el imán Zaidi, lo que se llama un imanato. Y tras la Primera Guerra Mundial y la derrota del imperio, se consigue la independencia y se proclama el Reino de Yemen con el gobierno del imán Zaidi Yahya. Tras varios años con golpes de Estado, finalmente se proclama en 1970 la República de Yemen con el general Saleh. En el sur los ingleses habían extendido su control tras la toma de Adén. Había más tranquilidad ya que era una zona de tribus con una estructura de tipo feudal. Con una serie de acuerdos de asesoramiento y protección se formaron así por un lado el protectorado de Adén bajo el régimen de las tribus y por otro la colonia de Adén totalmente controlada por los británicos. Tras la Segunda Guerra Mundial, debido al crecimiento del nacionalismo, se inicia una ola de anticolonialismo británico y un creciente deseo de independencia que culmina con la retirada de las tropas del Imperio Británico en 1967. Se declara así la República Popular Democrática de Yemen de orientación socialista marxista. Durante la Guerra Fría la tensión era evidente entre ambas repúblicas, donde el norte representaba al bloque capitalista y el sur al comunista, pero la influencia de la caída del muro de Berlín propició que en 1990 se llegase a un acuerdo de unificación y se proclamara la República de Yemen. En 1993 se dieron las primeras elecciones justas y libres. Las ganó el coronel Al-Saleh. La primera década del siglo XXI van a ser tiempos convulsos a pesar de la estabilidad en el gobierno. Con el marco de la primavera árabe en 2011, que protestaba por la corrupción política, el desempleo y la lamentable situación económica del país, se dieron unas represiones durísimas por parte del gobierno, lo que acrecentó la intensidad de las revueltas y forzó la salida del presidente Saleh a finales de 2011 al ser víctima de un ataque, siendo sustituido en 2012 por Mansur al-Hadi. Bajo este contexto se le van a abrir diferentes frentes al régimen. Por un lado, el resurgimiento en 2004 del chiismo zaidí materializado en el movimiento hutí, los cuales reivindican una gran desigualdad y discriminación hacia el pueblo zaidí por parte del régimen. La lucha armada comenzó en 2004 y el conflicto se ha ido recrudeciendo con el paso de los años. Cuentan con alrededor de 100.000 combatientes y abundante material bélico, por lo que los convierte en una gran fuerza militar. Por otro lado, en el sur el menosprecio social y económico tras la unificación, sumado a una clara diferencia ideológica, provoca que comiencen a darse disturbios de orientación secesionista que llevan a la creación en 2008 del movimiento independentista del sur. Este reclama la independencia de los territorios de la antigua República Popular de Yemen.
Y por si no fuera poco, grupos terroristas como Al-Qaeda en la península arábiga, conocido como Ansar al-Sharia, o el autoproclamado Estado Islámico aprovechan la situación de inestabilidad para expandir su territorio. Desde su asentamiento se han perpetrado atentados tanto en Yemen como fuera de sus fronteras, el más significativo el de Charlie Hebdo en París. En 2014, la guerra entre el movimiento Hutí y las fuerzas leales al gobierno de Al-Hadi se recrudeció. A comienzos del 2015, los rebeldes hutíes conquistaron Saná y disolvieron el parlamento, formando allí un comité revolucionario. El presidente al-Hadi consigue huir a Adén, desde donde tratará de terminar con el levantamiento hutí y restablecer su gobierno con la ayuda de Arabia Saudí y Estados Unidos. Se trata de un conflicto interno pero internacionalizado, por lo tanto contamos con la presencia de algunos países internacionales de forma directa o indirecta. El interés primordial de los actores implicados en este conflicto es de rango geopolítico y económico, principalmente por el petróleo. El principal actor involucrado en este conflicto es Arabia Saudí, la potencia fronteriza de Yemen y la gran enemiga de Irán. A pesar de que Arabia Saudí alegue su ofensiva como medida de prevención de la seguridad nacional y la protección de la legitimidad del Estado de Yemen, esta intervención tiene otro nombre y otra explicación: Bab el-Mandeb, el Golfo de Adén y la isla de Sócrata. Yemen y concretamente la ciudad de Adén se encuentran muy cerca de uno de los estrechos más importantes de la península arábiga, el estrecho de Bab el-Mandeb. La gran mayoría de las exportaciones del Golfo Pérsico que transitan por el Canal de Suez también pasan por este estrecho. En el año 2013 se estimó que diariamente alrededor de 3,8 millones de barriles de petróleo crudo y productos refinados de petróleo transitaron a través de esta vía fluvial en dirección a Europa. Por lo tanto, aquí tenemos un quid de la cuestión. Vista la importancia de este punto geográfico, entendemos el miedo de Arabia Saudí a que el movimiento hutí se haga con el control de esta zona. Arabia Saudí ha apoyado al gobierno del presidente Hadi realizando intervenciones y ataques aéreos contra el movimiento hutí. Para ello creó una coalición militar formada por todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, con excepción de Omán, y otros también pertenecientes a la Liga Árabe, véase Egipto, Jordania, Marruecos, Sudán y Somalia. El segundo gran actor implicado en este conflicto es Estados Unidos, el cual no participa oficialmente en la coalición militar liderada por Arabia Saudí, pero desde el inicio del conflicto ha proporcionado armas, apoyo logístico y de inteligencia a la coalición árabe y ha apoyado al gobierno del presidente Hadi. Su mayor interés en este conflicto es la lucha contra el terrorismo yihadista. Los norteamericanos no querían involucrar sus tropas en el terreno para la lucha contra Al-Qaeda, por lo tanto optaron por la opción más fácil para ellos, el uso de drones. El último implicado en este conflicto internacionalizado es Irán, el único aliado del movimiento hutí. Desde hace años, Arabia Saudí acusa a Irán de financiar económicamente y armamentísticamente a los rebeldes, aunque dicha colaboración se niega y no se conoce con exactitud. La colaboración de esta potencia se fundamenta en razones económicas y de intereses geopolíticos. Al igual que Arabia Saudí, ambas luchan por la hegemonía de la región. Actualmente se ha acordado un alto al fuego que entró en vigor el pasado 17 de noviembre, pero no será suficiente para poder acabar con este gran conflicto.